Sean bienvenidos a este webinario. Agradezco la presencia de todos, especialmente de nuestra invitada, la doctora Silvia Gaviria Arbeláez, que nos honra con su presencia desde Colombia. Hablar del acompañamiento prenatal y enfocar acciones que nos ayuden a detectar la salud mental alterada en el periodo perinatal es de mucha importancia, porque podemos influir de manera efectiva en el bienestar de la madre y el recién nacido, lo que conoceremos en detalle con la doctora Gaviria. Ella es psiquiatra, es magíster en educación superior en salud, profesora universitaria, investigadora y experta en el tema de salud mental de las mujeres. Ha fungido como secretaria general de la Asociación Mundial para la Salud Mental de las Mujeres y es ex representante de los países andinos ante la Asociación Mundial de Psiquiatría. La doctora Gaviria, a quien le agradezco mucho su apoyo en el desarrollo de este contenido para los profesionales salvadoreños, nos va a difundir este tema tan interesante que es el acompañamiento prenatal desde el enfoque de la salud mental. Doctora Gaviria, sea usted bienvenida al Instituto Nacional de Salud. No omito agradecer a la Asociación de Psiquiatría en su presencia mediante la coordinadora académica de el quehacer que tiene la Asociación de Psiquiatría, la doctora Antonieta Sandoval, que imagino ya está presente. Le cedo el micrófono y la palabra, doctora Gaviria, mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, por su amable presentación, por brindarnos este espacio para compartir este tema. Este tema realmente es un tema apasionante y yo les agradezco mucho por abrir un espacio para él, porque como decía la doctora que me introdujo, es impactar en la madre, en la descendencia y también en la familia, porque cuando se interviene en una mujer, madre o cabeza de familia, se está impactando en la familia y en la sociedad. Quería primero hacer un preámbulo y recordarles que la psiquiatría perinatal es un área de la psiquiatría que está cobrando bastante importancia, no solamente por las intervenciones que se pueden hacer a nivel temprano, sino por la prevención. La psiquiatría perinatal se ocupa de la prevención, detección y manejo de varios problemas de salud mental que pueden complicar el embarazo y el primer año posparto. Esto no quiere decir que el alcance de la psiquiatría perinatal sea solamente durante la gestación y el primer año posparto, sino que todo lo que se haga allí va a tener un impacto en la vida del ser que se está gestando. Y desde la salud pública es sumamente importante porque tiene un gran alcance. Por un lado, la psiquiatría perinatal, la salud mental perinatal, cuando se enfoca el abordaje de la materna, no solamente en los aspectos técnicos, sino también en los aspectos emocionales y en descartar la enfermedad mental y los aspectos psicosociales, se va a mejorar la salud de la madre y del feto. Por supuesto, los resultados obstétricos, porque sabemos que el estrés incide en los resultados obstétricos y todo esto que ocurre a nivel real también va a tener un efecto epigenético que va a afectar positiva o negativamente la salud del producto de la descendencia, tanto a corto, mediano como a largo plazo. Por lo tanto, la salud mental perinatal y las intervenciones a este nivel van a impactar la vida de la madre y de su familia. Y por otro lado, la necesidad sentida que hay y los resultados que se ven cuando intervenimos a este nivel hace que las políticas de salud estén enfocándose en directrices para detectar y manejar la enfermedad mental perinatal como un acto de prevención primaria o secundaria. ¿Por qué es tan importante lo que pasa en esas 40 semanas o semanas que estamos dentro del útero? Hoy en día se considera que la vida intrauterina es un determinante de la salud, porque lo que pase allí, como les decía, puede impactar en el momento o para toda la vida
en el ser que se está gestando y también en la madre, por supuesto. Entonces les decía que el desarrollo temprano es un determinante de la salud y que todo lo que va a pasar en nuestra vida fuera del útero en gran parte está influenciado por las vivencias que tenemos dentro de la vida intrauterina y porque allí la genética con la epigenética, es decir, con el ambiente intrauterino que está influenciado por todo lo que le pasa a la madre, van a determinar muchos aspectos de la salud física y de la salud mental. Anteriormente se creía que el embarazo protegía a las mujeres de la enfermedad mental, pero esto no es verdad. No es verdad. El embarazo no inmuniza a la mujer ni al niño de noxas. Y por otro lado, de una manera, digamos, simplista, también se adjudicaban todos los cambios o la sintomatología psiquiátrica, especialmente los cambios relacionados con depresión y ansiedad, a los cambios hormonales, lo cual no es verdad. Los cambios hormonales pueden producir algunos síntomas, pero no diagnósticos psiquiátricos. Otro aspecto muy importante es que tenemos que aprovechar el periodo gestacional como un momento de oro para hacer la prevención e intervención temprana de la patología psiquiátrica. Los profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, obstetras que hacen acompañamiento prenatal, que siguen a las mujeres durante el periodo gestacional, deben explorar el aspecto de salud mental. Es fundamental. Y la salud mental y la salud física juegan un papel muy bidireccional durante este periodo. Sabemos que si una madre está depresiva, por ejemplo, puede tener más complicaciones en la gestación, puede tener, como lo vamos a ver más adelante, amenaza de parto prematuro o un parto prematuro, o puede tener los niveles de colesterol altos, o puede no comer porque está depresiva y no le provoca comer y va a tener una anemia que la va a hacer sangrar más fácil durante el periodo, durante el parto. Entonces, si intervenimos la salud mental, estamos mejorando los resultados obstétricos. Y si estamos atendiendo bien a la madre desde el punto de vista obstétrico, también estamos mejorando sus condiciones de bienestar. Esto como para recordarles la enfermedad mental durante la gestación. Como les decía, la enfermedad mental puede tener un primer episodio o recurrir. Y lo más frecuente es la depresión perinatal que abarca la gestación y el primer año después del parto. También los trastornos de ansiedad le siguen. Recuerden que hubo una clasificación nueva de los trastornos de ansiedad de este grupo se sacó el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, quedando aquí las fobias y la ansiedad generalizada y el trastorno de pánico como trastornos de ansiedad. Pero todos ellos pueden hacer eclosión o pueden recurrir durante la gestación. Y hay otro aspecto muy importante que está cobrando importancia, que estaría como un subgrupo de ansiedad, que es el miedo al parto, al embarazo y al parto. Hay muchísima literatura en este momento y ese miedo al embarazo y al parto estarían muy asociados a complicaciones del embarazo y sobre todo del parto, porque estas mujeres tienen mucha dificultad para tener el curso de un parto normal. ¿Cuáles son entonces los objetivos del acompañamiento prenatal desde la salud mental? Sabemos que las mujeres en nuestros programas de acompañamiento prenatal pues tienen una asistencia muy técnica donde se les mide la presión, el peso, se les hacen los exámenes, digamos, de acuerdo al trimestre, se les atienden las infecciones, pero básicamente es una atención muy biológica. Y poco se habla de los aspectos subjetivos o de los aspectos psicosociales o de los aspectos emocionales, cuando finalmente estos aspectos también van a tener una incidencia a nivel de la fisiología que va a afectar el curso del embarazo y el parto. Entonces es muy importante ir más allá de esa atención técnica y manejar estos otros aspectos que conciernen a lo biopsicosocial. Detectar factores de riesgo para complicaciones obstétricas y enfermedad mental.
Obviamente los factores de riesgo obstétricos, pues esos se detectan normalmente durante un acompañamiento prenatal en las citas de seguimiento, pero los antecedentes de enfermedad mental casi nunca se tienen en cuenta en una historia clínica de una materna, ni tampoco los antecedentes familiares que pueden dar una pista de que esta mujer es vulnerable o si consumen sustancias psicoactivas. Se asume que porque está en embarazo no consume sustancias psicoactivas y esto es falso porque lo que uno se encuentra es algo muy diferente. Por otro lado, no se hace el diagnóstico psicosocial de la materna. Cuando intervenir estos aspectos oportunamente van a ayudar a un buen desenlace y hacer unas intervenciones tempranas. Debemos hacer una evaluación psicosocial a la materna en ese acompañamiento prenatal, cómo es su familia, cómo funcionan, cómo son los roles, qué red de apoyo familiar y red social tiene la materna, es fundamental, y sobre todo el acompañamiento de la pareja. Cuando no tiene pareja, pues mirar cuál es su red familiar de apoyo o su red social de apoyo. Evaluar si esta gestación fue deseada o no y aceptada o no. ¿Cuáles son como sus puntos vulnerables? Su autoestima, sus inseguridades, la familia que tiene. Bueno, en fin, identificar cuáles son sus puntos débiles, el apoyo que tiene, como les decía, de la pareja y de la familia. Si es madre cabeza de familia, que no tenga pareja o que aunque tenga pareja, ella es la que responde por el sostenimiento de la familia. Ese es un factor de riesgo importante asociado a patología psiquiátrica, todos estos que les estoy mencionando cuando son negativos, y si tiene a cargo menores de 5 años en su casa o personas con discapacidad. La violencia intrafamiliar es un factor muy asociado a riesgo perinatal y lo hemos visto recientemente. Hicimos una investigación en la Universidad de Antioquia en que todas las gestantes que manifestaron ser víctimas de violencia intrafamiliar, bien sea por un miembro de la familia o por su compañero, todas dieron con riesgo de depresión. Y por supuesto, el abuso sexual en la infancia, aunque en ese momento supuestamente ella no lo recuerde, esto puede aflorar fácilmente durante la gestación o en el parto. Es muy importante incluir al papá, al padre del bebé, cuando el papá pues está dispuesto y está presente, y en presencia de ambos, investigar por la relación vincular con el bebé, si este bebé fue deseado, si fue aceptado, si se lo han imaginado, si le han buscado el nombre, qué emociones le genera, por ejemplo, hablar del sexo del niño, de la ropa que le han comprado a la niña o viceversa. ¿Cuáles son los temores frente al parto? Aquí emergen muchos, entonces, y aunque la madre sea multípara, inclusive siendo multípara, uno les pregunta y es como si no hubieran tenido hijos. Le pueden sentir temor frente al próximo parto. Los antecedentes de enfermedad mental, muy importante, y aquí preguntar por el abuso sexual en la infancia. El consumo de sustancias psicoactivas, nosotros hicimos otro estudio acá en el Hospital San Vicente de Paúl y nos encontramos, por ejemplo, que las adolescentes no dejaban de consumir marihuana algunas, que muchas de ellas estaban consumiendo opioides de venta libre porque se sentían mucha fatiga y decía que se relajaban tomando los opioides. Sustancias, bebidas energizantes que pueden estar asociadas a parto prematuro y amenaza de aborto, y también el cigarrillo. Y les recuerdo que el cigarrillo es un indicador muy importante de intento de suicidio y de suicidio consumado. Mujeres que consumen cigarrillo y que siguen consumiendo durante la gestación, se ha encontrado esa asociación muy fuerte. ¿Cómo es el patrón de sueño y ejercicio? Hay que motivarlas a que duerman bien. En la medida en que ellas van avanzando en el embarazo, pues el sueño va disminuyendo por el volumen, pero hay que invitarlas entonces a que hagan una siestecita en el día, y si hacen ejercicio, fundamental también, sobre todo que hay madres
que no, pues no hacen nada toda la tarde sino acostarse a ver televisión. Entonces hay que motivarlas diciendo que van a tener que, mejorar y relajar el piso pélvico para el parto caminando. Y la planificación familiar también se explora en este acompañamiento para ver si ellas quieren tener hijos, más hijos o no, y su pareja también, o si tienen en proyecto ya un mecanismo de anticoncepción definitivo o de otra índole. Nosotros en Colombia y en algunos países del mundo aplicamos esta escala, que es una escala que se llama de riesgo biopsicosocial, que es la escala de Herrero de Hurtado. Es una escala que se utiliza en varias partes del mundo y casualmente es una escala creada por un colombiano en la Universidad del Valle. Es muy predictiva de complicaciones perinatales en mujeres que están teniendo síntomas ansiosos, depresivos o poco apoyo familiar. Entonces es muy interesante porque lo que se hizo fue unir una escala que ya existía de riesgo obstétrico con factores psicosociales y entrelazar esas dos escalas o esos dos ítems para mirar cómo la parte psicosocial afectaba el desenlace obstétrico. Entonces es una escala muy interesante porque es muy predictiva de complicaciones obstétricas y debe aplicarse a cada visita de la gestante para el seguimiento prenatal. Esto, por ejemplo, en Colombia es obligatorio, debe ser aplicada porque está en las guías del Ministerio de Salud. Esta es la escala abreviada. Este es el instructivo de cómo la pueden diligenciar, que me parece muy importante que la estudien y piensen de pronto en aplicarla, dado el impacto que tiene y que ya ha sido, pues, digamos, probada en diferentes escenarios culturales. Para hacer como un recorderis de la depresión durante la gestación, voy a hablarles un poco porque me parece que es muy importante que tengamos siempre en mente la depresión como la patología psiquiátrica más frecuente en el embarazo. Y también recordarles que cómo la situación económica y de desarrollo de los países influye en las prevalencias de depresión en los países. Por ejemplo, en los países de altos ingresos, se estima que entre el 7 y 20% de las mujeres pueden tener depresión en el embarazo, mientras que en los países más pobres, en los países de bajos y medianos ingresos, esa depresión, perinatal puede ser mayor del 20%. Por ejemplo, en el estudio que hicimos acá en Medellín nos dio una prevalencia del 23% en mujeres hospitalizadas que tenían alto riesgo obstétrico. El 70% de las gestantes que nosotros vemos tienen algún síntoma depresivo. Esto no quiere decir que tengan un diagnóstico y esos síntomas depresivos como son la fatiga, la somnolencia, la irritabilidad pueden ser ocasionados por el aumento de la progesterona sin necesariamente llegar a constituir un diagnóstico de depresión. Otro aspecto muy importante es que la depresión es subdiagnosticada y es subtratada. Miren que en Estados Unidos entre el 50 y el 70% de las mujeres con depresión prenatal y postnatal no son detectadas y diagnosticadas y casi el 85% no son tratadas. Otro aspecto digamos, se estuvo viendo acá en Medellín hace más o menos 4 años, hubo como una curva alta de suicidios perinatales. El suicidio perinatal es una complicación que se presenta también más en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, hay otras patologías que son más frecuentes en estos países, como son las enfermedades propias del embarazo. Los suicidios representan hasta el 20% de todas las
posparto y una de las principales causas de mortalidad a nivel perinatal. Cuando una madre está enferma, está depresiva, hay que vigilar el riesgo que tiene del consumo de sustancias psicoactivas, como una automedicación por parte de ella. Son mujeres que no tienen buena adherencia al acompañamiento prenatal, cancelan las citas, no van a las citas, sienten mucho temor acerca de la pregunta que se les va a hacer si continúa consumiendo droga o si ha mermado. Por otro lado, no se cuidan, no comen bien, no duermen bien, se abandonan a sí mismas. Y lo más peligroso es que abandonan el tratamiento psiquiátrico porque desafortunadamente con la enfermedad mental durante el embarazo, las mujeres que están tomando medicación de inmediato suelen suspender el medicamento o por consejo de su médico o por consejo de su psicólogo. Por eso es tan importante la educación y prepararlas para la gestación, porque no todos los medicamentos se deben suspender durante la gestación. Por otro lado, el apego que establecen con sus niños, con su feto, es un apego muy inseguro y puede también darse el comportamiento suicida hasta el suicidio consumado. Miren cómo en el Reino Unido la primera causa de muerte perinatal es el suicidio. El suicidio. En los países de bajos y medianos ingresos es la cuarta causa, porque la primera y segunda y tercera causa son enfermedades propias del embarazo, como son la eclampsia, las hemorragias, la diabetes, las infecciones, son causas que están antes del suicidio perinatal, pero en cifras no somos menores que los países de mayores ingresos. En este estudio que hicimos en el Hospital Mental, ustedes pueden ver cómo encontramos las ideas de suicidio y los intentos de suicidio de acuerdo al trimestre. En el primer trimestre, las ideas suicidas fueron mucho mayores y los intentos de suicidio también. Estas mujeres que asisten a este hospital son mujeres de bajos y de medianos ingresos y que provienen de familias con escasos recursos económicos. Muchas de ellas son adolescentes y probablemente el impacto que tienen al quedar embarazadas no planeados y con todo se les viene el mundo encima. Y en la medida en que va avanzando el embarazo y empiezan los movimientos fetales, pues se van como calmando y la ideación suicida se va atenuando. Pero no tampoco las exime de que esto que vaya a ocurrir. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuáles son las consecuencias para la madre y para el producto con la depresión? Está más que demostrado, ya la evidencia lo muestra, que una madre con depresión puede tener mayor incidencia de prematuridad y bajo peso para la edad gestacional del niño. Esto ya es una evidencia. Entonces es muy importante. Todo lo que le genere un estrés severo a la madre estaría asociado el estrés biopsicosocial con prematuridad y bajo peso al nacer. Pero como pueden ver aquí en la lista, hay otros aspectos que también son importantes que pueden complicar los resultados obstétricos y la salud del bebé. Entre los otros aspectos ajenos que uno pensaría que no incide es que el papá también se puede deprimir y esto lo estamos viendo, yo lo diría de manera anecdótica porque no tengo cifras aquí, pero cuando se entrevista al papá con una mamá que va con una depresión postparto, he optado por entrevistar al papá y me he encontrado que también ellos están o muy ansiosos o están haciendo un cuadro depresivo y que muchos de ellos nadie les presta atención, toda la atención está en el niño y en la madre, entonces digamos no cooperan con el apoyo para la materna que está con depresión en ese momento. Esa es una de las cosas que pues lo debe llevar a uno a pensar que a ese papá le está pasando algo. El niño puede, o la niña, cuando nace de una madre que tuvo depresión durante la gestación y sobre todo no tratada,
podemos ver que estos niños tienen dificultades en el sueño cuando están recién nacidos, que tienen la doble posibilidad de presentar trastornos mentales en la infancia con respecto a los niños que no fueron expuestos, y que son niños que pueden tener un mayor índice de masa corporal y problemas metabólicos. Ahora, ¿cómo podríamos entonces medir la depresión perinatal? Hemos escuchado mucho acerca de la escala de riesgo de depresión de Edimburgo. El riesgo no es diagnóstico, es un tamizaje. Esta escala fue creada más o menos en el año 1992, pues si no estoy mal, por allí, por el doctor John Cox, que es un sueco, perdón, es un escocés y que todavía está vivo. Esta escala es una escala muy interesante porque es un instrumento de tamizaje que evalúa el riesgo de depresión. Inicialmente se aplicó para el posparto, pero ya se aplica también para el periodo gestacional y para el año después del parto, es decir, todo el periodo perinatal. Tiene un alto valor de predicción, lo cual quiere decir que tiene una alta sensibilidad, es decir, que capta todos los síntomas y síntomas más relacionados con depresión, con la depresión típica de este periodo de la vida, porque si nosotros aplicáramos otra escala, una escala para, digamos, para que no tiene la sensibilidad para los síntomas más frecuentes durante el periodo perinatal, podríamos estar sobrediagnosticando o subdiagnosticando una depresión en el periodo perinatal. Esta escala tiene sus variables, tienen un fuerte poder predictivo y es la escala más utilizada en el mundo para evaluar la depresión perinatal. Consta de 10 preguntas, cada una de las cuales tiene 4 opciones que van de 0 a 3. El máximo puntaje es 30 y el punto de corte más utilizado es 12 o 13. En general, uno encuentra más el punto de corte 12. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 12, si nos da más de 12 el puntaje, esa materna está en riesgo de depresión, un riesgo muy cercano a depresión, y que en la medida en que vaya aumentando de 12 a 30, es más severa la depresión. Bueno. La escala entonces es autoaplicada. Esta escala debe ser respondida de acuerdo a cómo la madre se ha sentido en los últimos 7 días. Se le entrega la escala, ella la responde, usted no le va a leer las preguntas, solamente si tiene alguna inquietud usted le responde. Cuando el puntaje da más de 12, la materna debe ser remitida a un profesional de la salud mental, de acuerdo a la severidad, a un psicólogo o a un psiquiatra, y debe ser a la brevedad. No son citas que se deben dar a los 5 meses, a los 4 meses, no, eso tiene que ser isofacto, porque la gestación tiene unas ventanas de vulnerabilidad, y si la mamá está depresiva en momentos muy claves del neurodesarrollo, pues vamos a tener un bebé con problemas que pudieron haberse, digamos, evitado si hubiéramos intervenido a tiempo. Esta escala debe aplicarse una vez por trimestre. Así está considerado en las guías de tratamiento y en las guías de control de acompañamiento prenatal del Ministerio de Salud de Colombia. Bueno, entonces, como les decía, la escala tiene 10 preguntas y las preguntas, ustedes saben que la depresión en las mujeres suele cursar con síntomas ansiosos. Las preguntas 4, 5 y 6 hacen relación a síntomas de ansiedad. La 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 son más relacionados con depresión. Pero ojo que hay una cosa muy importante. La 10 que dice, se me ha ocurrido la idea de hacerme daño. Si esta pregunta se responde positivamente, la materna, independientemente del puntaje que haya tenido, debe ser remitida
acompañamiento por un profesional de la salud mental. Si le dio 7, pero la 10 fue positiva, perdón, si le dio 7, le dio 8, la 10 fue positiva o le dio 0, solamente la 10, el resto 0 y la 10 positiva, debe enviarse a un profesional de la salud mental. Las preguntas, por ejemplo, la primera dice, ¿he sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las cosas? Entonces, ellas tienen un valor de 3, 2, 1 y 0. Ella va respondiendo y ya después usted hace la sumatoria. 3 es tanto como siempre, 2 no tanto ahora, 1 mucho menos ahora y 0 no nada. Estas son las 10 preguntas. Ahora, ¿cómo abordamos entonces la depresión durante la gestación? Debe ser un abordaje multidimensional. Primero, unas medidas generales, la psicoeducación. Y esa psicoeducación estamos en capacidad de hacerla las enfermeras, los enfermeros, los médicos generales, obstetras, es lo esperado. Resolver las dudas de la materna, orientarla adecuadamente, hacerle las recomendaciones en la dieta, que debe ir al odontólogo, que debe hacer ejercicio, que debe dormir, las medidas de higiene del sueño, todo aquello. Involucrar al padre, bueno, y lo que les decía, el ejercicio es vital, es fundamental. ¿Qué le da mucha pereza? Váyase a caminar. Váyase a caminar, organice caminadas con su esposo y si tiene más hijos, pero hay que motivarlas. El tratamiento farmacológico. No todas las depresiones ameritan tratamiento farmacológico. Solamente las que se consideran en una categoría moderada y severa. De hecho, hay que individualizar también cada caso. Y, por supuesto, tener presente que esta decisión no es unilateral, que hay que tomarla con la pareja y que hay que explicarles muy bien en caso de medicar por qué se va a hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son las potencialidades, digamos, a nivel de riesgos, pero también y los beneficios que tiene tratarla y el problema que tiene no tratarla. Hablarles acerca de la evidencia científica. Sabemos que nuestros pacientes todos salen y se van a consultar el Google y no siempre Google informa, muchas veces desinforma. Si conocen alguna página que tenga una información acertada, dirigida a estos casos, se les puede recomendar. Todos los médicos deberíamos tener recomendaciones que nosotros previamente hayamos evaluado y revisado. A nivel de atención primaria o de otras especialidades, los medicamentos más utilizados durante la gestación para la depresión son los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, perdón. Estos son los medicamentos de elección, todos excepto la paroxetina. Sin embargo, nos han creado pues como mucha suspicacia frente a estos medicamentos, muchas dudas, y eso es importante y probablemente los pacientes nos van a preguntar por eso. En relación a las malformaciones, realmente los ISRS no están asociados con un aumento importante en el riesgo de malformaciones congénitas. Y no se pueden adjudicar tampoco porque ustedes saben que los estudios que se hacen con maternas no son controlados. Entonces, suelen aparecer, digamos, pequeñas anomalías que no necesariamente sean atribuibles al medicamento. Otros están asociados con disminución en el crecimiento, especialmente si se usan en el segundo y tercer trimestre, en este caso especialmente la fluoxetina. El que sí está proscrito no se debe formular durante la gestación, pero se puede formular en la lactancia, es la paroxetina porque puede producir hipertensión pulmonar en el recién nacido. 3 en 1000 recién nacidos que toman paroxetina podrían tener hipertensión pulmonar. Igualmente se ha planteado una asociación entre la exposición en útero a estos medicamentos y el trastorno del espectro autista, pero no se ha comprobado tampoco y parecen casos aislados.
Antes de formular o antes de medicar una materna, debemos tener claro cuál es la clasificación que tiene la FDA de los medicamentos para saber cuáles tienen mayor o mayor riesgo durante la gestación. Tenemos varias categorías. En la categoría A es un medicamento seguro en dosis habituales que no tiene evidencia de riesgo fetal. En la categoría B, el uso es aceptado y no totalmente el riesgo fetal en humanos está demostrado. Por ejemplo, en esta categoría estaría la clozapina. Ustedes se preguntarán, pero la clozapina no es mucho más fuerte, más que otros antipsicóticos, que la quetiapina. Resulta que es que la clozapina tiene más estudios, entonces por eso la pudieron clasificar ahí. Pero en realidad la mayoría de los medicamentos psiquiátricos están en categoría C, en los cuales nosotros tenemos que evaluar riesgo-beneficio para ver si lo prescribimos o no. La categoría D, en la categoría D, por ejemplo, está el litio, que ya tiene evidencia de riesgo fetal y se utilizaría pues en último recurso, sobre todo en el primer trimestre. Ya en la categoría X estarían contraindicados completamente. Por ejemplo, como los medicamentos para el cáncer. ¿Cómo se prescribe un medicamento, un ISRS en la materna? Primero, hay que tener en cuenta que son medicamentos seguros, pero eso no quiere decir que no tengan efectos colaterales y sobre todo los más frecuentes son los gastrointestinales y la cefalea. Esto hay que advertírselo a la materna porque ellas están mucho más alertas a cualquier síntoma. Entonces hay que explicarles que lo va a sentir por los primeros días y que después eso se va a desaparecer, lo más probable. No empezar con la pastilla completa, empezar con media tableta e ir aumentando gradualmente. Y recordar que si tratan a la mamá durante la gestación, deben continuar el tratamiento durante el posparto. Y yo diría que el año posparto, porque la vulnerabilidad se aumenta hasta el año posparto. A nivel de psicoterapia, la que más se ha utilizado es la cognitivo-comportamental, también la interpersonal, las terapias grupales, que desafortunadamente en nuestros países no hay muchas, pero tienen mucho beneficio. Y aquí la alcaldía de Medellín estuvo promoviendo las terapias grupales con el Instituto de Deportes y realmente al prepararlas para el parto y socializar entre ellas se veía como una evaluación subjetiva del bienestar y de la respuesta durante el embarazo. El mindfulness como una terapia alternativa que está ganando mucho peso y el yoga también. Bueno, ¿qué es lo que promueve la terapia cognitivo-comportamental? Primero, a la materna se le ayuda a aplicar conceptos para disuadir los pensamientos autodestructivos. ¿Cuáles son los que más afectan a una madre depresiva? Las cogniciones son relacionadas con la desesperanza frente a la maternidad, la culpa por quedar embarazada, los sentimientos de incompetencia, los miedos. Entonces, todos estos pensamientos autodestructivos pueden neutralizarse con estrategias que la terapia cognitivo-comportamental promueve. Promover el cambio de comportamiento, los comportamientos erráticos, maladaptativos, que afectan su salud mental y su salud física, hay que transformarlos en comportamientos proactivos. Ayudarles también con estrategias para controlar los impulsos, las decisiones apresuradas y también el manejo de las emociones fuertes. Por otro lado, fomentar la autogestión de las acciones e identificar cambios en el estado de ánimo, que ellas mismas se monitoricen y que sean capaces de reconocer qué tan activas están o qué no, o si están procrastinando mucho, por ejemplo, sus actividades, igualmente identificar sus emociones. Se pueden ayudar con herramientas como diarios, calendarios, hojas de trabajo terapéuticas, actividades de autocuidado, ejercicios de autoconciencia, etc.
Bueno, ahora finalmente vamos a ver entonces la ansiedad durante la gestación, que también es la patología que le sigue a la depresión, y aproximadamente 13 al 21% de las mujeres gestantes presentan ansiedad. En el posparto, la ansiedad está entre el 11 y 17%. Realmente los síntomas las cogniciones que tiene la madre durante la gestación afectan mucho para la ansiedad, porque es la incertidumbre de no saber cómo le va a ir en el parto, cómo van a ser su hijo. La ansiedad prenatal aumenta el riesgo de depresión prenatal y postnatal. Cuando evaluamos, por ejemplo, depresión postparto y preguntamos antecedentes, con mucha frecuencia encontramos que en la gestación la mamá estuvo muy ansiosa y no fue tratada. Y en el posparto ya hizo la depresión, como si fuera un preámbulo para la depresión. Y la ansiedad prenatal aumenta 3 veces la probabilidad de depresión durante la gestación, no solamente durante el posparto, sino también durante la gestación. Como sabemos que la ansiedad es una respuesta normal a una amenaza o peligro y forma parte de la experiencia humana habitual, muchas veces tratamos de subestimarla y decir, no, eso es normal, durante el embarazo es normal que esté un poquito ansiosita, pero es muy importante identificar cuáles son las cogniciones que tiene la madre, qué es lo que ella piensa, qué es lo que la preocupa, qué tanto afecta su, digamos, su capacidad de desempeño. Si esa ansiedad es exagerada o la respuesta es exagerada frente a situaciones que no lo ameritan, y cuando esta ansiedad dura más de 3 semanas y genera disfuncionalidad. Como les decía, la ansiedad en la madre gestante suele cursar con muchos miedos y preocupaciones excesivas que en general están relacionadas con la maternidad, con el embarazo, con el parto y con la lactancia. En este estudio que fue realizado en el cual se entrevistaron 150 mujeres gestantes, de las cuales la mayoría estaban entre 18 y 25 años y eran primigestantes, encontraron que el 72% tenía ansiedad moderada y el 21% ansiedad severa. O sea, un porcentaje altísimo, casi pues que era la regla estar ansiosa. Y dentro de los factores que más temían ellas o que más les generaba ansiedad era que su niño tuviera un problema del desarrollo, que hubiese trauma del nacimiento en el recién nacido, que la capacidad del recién nacido para iniciar la respiración espontánea cuando naciera no se diera, que ellas fueran a tener, por ejemplo, una episiotomía o un desgarro perineal durante el parto. Por otro lado, las complicaciones que les han diagnosticado durante el embarazo les van generando mucho miedo en relación a que se van a complicar o que van a estar muy enfermas. La pregunta es, ¿seré buena madre? ¿Podré tener una buena lactancia? ¿Con cuál médico me irá a tocar el parto y cómo irá a ser su actitud? Los cambios corporales, ¿cómo afectan la imagen corporal de la madre? Esto también les genera mucha angustia, y que el parto sea intervenido, por ejemplo, por forceps, aunque muchas madres ansiosas quisieran tener una cesárea porque tienen miedo al parto. Los riesgos asociados con la ansiedad durante la gestación por parte de la madre sería que estas mujeres empiezan a visitar y de manera innecesaria diferentes profesionales de la salud, lo cual no es bueno para ellas porque las confunde más. Son madres que tienen mucho miedo al parto, más que el promedio de la población, que no se nutren bien, o comen muy poco o comen demasiado, y que suelen preferir una intervención del parto con cesárea, desconociendo que la cesárea es una intervención que también tiene riesgos y que un parto natural puede ser mucho más benévolo para el bebé y para ella que una cesárea. Para el feto sería la disminución del flujo sanguíneo, porque dada la ansiedad hay un aumento en la vasoconstricción, disminuyendo el paso o el flujo sanguíneo a través de la placenta, el aumento en los niveles de cortisol, que estaría asociado también con una baja respuesta autoinmune y con amenaza de parto prematuro,
y también con una respuesta del bebé a la ansiedad posteriormente afectada. El bajo peso para la edad gestacional y el parto prematuro, que ya pues están más que evidenciados de acuerdo a los estudios que se han hecho. ¿Cómo abordamos entonces la ansiedad? Como les decía, igual la educación es fundamental. La terapia cognitivo-comportamental y otras estrategias como la gimnasia prenatal, el ejercicio y el mindfulness. La gimnasia prenatal, algunas instituciones, por ejemplo acá en Colombia, sobre todo instituciones, digamos, que manejan la salud masiva, tienen grupos para las maternas donde asisten y donde se hace detección precoz de patología psiquiátrica o de patología física, y también se les promueve pues la socialización y se les dan elementos para la crianza, que son muy importantes. Uno que tenemos acá en Medellín se llama Buen Comienzo. ¿Cuáles serían los factores, los medicamentos que se podrían dar? Realmente, por ejemplo, la pregabalina, que está en categoría B, podría darse durante la gestación, aunque no hay estudios, pues, digamos, grandes. Diríamos que estos son los estudios off-label y que se hacen series y se van estudiando en la medida que hay un seguimiento, y se ve que no ha habido pues complicaciones con los niños que han recibido el medicamento, cuyas madres han recibido el medicamento. La buspirona también, siendo no muy buena, ustedes saben que la buspirona tiene un mecanismo de acción que le permite actuar no inmediatamente, también tiene sus efectos secundarios. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina serían una buena opción, pero no van a tener un efecto inmediato. Y las benzodiazepinas, que están en una categoría D, o sea que son pues realmente cuestionadas, pero lo que se ha visto en los últimos estudios es que realmente las benzodiazepinas no suelen tener la teratogénesis que se creía antes a nivel de la línea media, como el paladar hendido, el labio leporino, y sobre todo en el segundo y tercer trimestre se podrían utilizar por tiempo corto o por situaciones, digamos, puntuales, como en un trastorno de pánico, cuando hay una crisis de pánico, etc. Las recomendaciones entonces serían, primero, evaluar antecedentes psiquiátricos en la historia clínica de la materna siempre, de ella y de sus familiares. En esos antecedentes psiquiátricos, con qué medicamentos y cómo han sido tratados y cómo ha sido la evolución fundamental. Recuerden que la materna puede presentarse depresiva, pero si nosotros no averiguamos si tuvo una crisis hipomaníaca o maníaca en el pasado y le empezamos a dar antidepresivos, puede hacernos virar a la manía o a la hipomanía por desconocimiento de la historia clínica. La gravedad de la enfermedad, si los episodios depresivos, de ansiedad son recurrentes, severos, eso es importante, porque si son leves podríamos manejarlo con medidas generales, con terapia cognitivo-comportamental u otra terapia, con mindfulness, pero si son severos o moderados con algunas condiciones hay que medicar. El historial de la respuesta a los medicamentos, tanto de ella como sus familiares, y los deseos y preocupaciones sobre el tratamiento durante el embarazo. Siempre hay que dar este espacio para la materna o para la pareja. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Usted qué quisiera? ¿Cuáles son sus miedos? Eso es fundamental. Y finalmente, todos los cambios de medicamentos deben hacerse antes del embarazo si es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que los embarazos deberían ser planeados, que debería existir la consulta preconcepcional, y quien haga la consulta preconcepcional siempre debería indagar por los aspectos de salud mental y de salud física. Pero no es así, porque más del 50% de los embarazos en el mundo no son planeados, desafortunadamente, entonces nos toca tomar decisiones en la marcha. Pero por eso es importante tener en cuenta y muy claro cómo es el abordaje del periodo perinatal.
Idealmente la paciente debe estar psiquiátricamente estable antes de intentar el embarazo. Entonces, si se va a planear un embarazo, en este caso, debemos tener un periodo de estabilidad. En algunos estudios he leído, por ejemplo, sobre todo en bipolar, que haya por lo menos un periodo de 2 años de estabilidad. Use medicamentos de los cuales se tenga mejor conocimiento, los que más evidencia tengan. Minimice la cantidad de exposiciones del bebé, incluida la exposición a la enfermedad psiquiátrica. Es que la enfermedad psiquiátrica per se puede tener problemas muy serios para el neurodesarrollo del niño. Sin tratamiento. Considerar la posibilidad de amamantar al planificar el embarazo y, por supuesto, pensar en un medicamento que permita la lactancia. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, se recomienda mucho la la sertralina durante la gestación y durante la lactancia. Use un enfoque de equipo, comuníquese con la familia y otros médicos involucrados frecuentemente. O sea, el equipo hay que hacerlo con la familia, con el equipo y con el equipo interdisciplinario. Ser solidario si la paciente no sigue las instrucciones. ¿Por qué? Porque ellas generalmente sienten mucho miedo y suelen irse por el otro lado diferente al que les recomendó su médico tratante. Hay que tener paciencia, volverles a explicar para poderlas enrutar en el tratamiento adecuado. Esto era todo lo que tenía para decirle. Muchísimas gracias y estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias, estimada doctora, por tan excelente conferencia. Quiero aprovechar para decirle que además de que están conectados profesionales del sector salud, hay miembros especialistas del despacho de la primera dama de la nación, quien es una de las más impulsoras para crear la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible de los recién nacidos y las madres, y de la ley Crecer Juntos. De modo que esta conferencia viene bien en sintonía con todo ello. También un saludo muy especial para la unidad de atención integral a materno-perinatal y niñez, que también están conectados, y de hecho hay un comentario aquí de una de las profesionales que trabaja en esa área que dice felicidades por tan excelente ponencia. Definitivamente es muy importante conocer todo el entorno de una mujer embarazada y ser evaluada de una forma holística, con una atención centrada en la mujer y en su familia. Y ya que estas tres, biopsicosocial, que usted menciona y muchas veces pasa desapercibido, puede llegar inclusive a afectar la salud tanto de la madre como de su recién nacido. Y ella destaca la importancia de este acompañamiento perinatal que está impulsándose en el país desde hace ya un poco más de 2 años y que ha tenido pues un progreso importante. Reconocer que es un esfuerzo que ha roto esquemas aquí en el país y que ha cambiado el enfoque de cómo nacer sin tanta situación de violencia que pueda generar un estrés tanto para la madre como para el niño. Yo tengo una pregunta, ¿cómo desde su área altamente especializada nos sugiere usted que pueda el acompañamiento prenatal mejorar la salud mental de las mujeres embarazadas y reducir el riesgo de trastornos emocionales o incluso psiquiátricos después del embarazo, doctora? Bueno, yo creo que la preparación se empieza a hacer durante la gestación, en el acompañamiento de la gestación. Una materna y una familia que está, digamos, sensibilizada, que se le ha acompañado, que se le ha explicado, que se le han resuelto las dudas, que se ha tenido en cuenta como persona, como sujeto que tiene sentimientos y no solamente que sube de peso y que se le sube la presión o se le baja. O sea, eso ya ella está en otro tema, ya ella está motivada, se siente validada por el equipo que le está atendiendo, por su doctor, por su enfermera, y esto le da mucha satisfacción y le da mucha seguridad.
Por otro lado, cuando el evaluador o la persona que está acompañando a la materna se preocupa por su bienestar como mujer, como miembro de familia, como madre, como hija, eso les baja la tensión enormemente. Nosotros que vivimos en estos países donde hay tanta desigualdad y hay tanta pobreza. Por ejemplo, yo les hablo con la experiencia porque he trabajado en acompañamiento prenatal en zonas muy deprimidas de acá de Medellín con la universidad. Y por ejemplo, yo les preguntaba, ¿cómo vives? Entonces viven en una pieza con hacinamiento, hermano que consume drogas, en presencia de ellas, eso las estresa. El esposo que consume marihuana, que le pega o que la maltrata, eso las estresa. Entonces, permitirles hablar de esto es sumamente importante. Uno no les va a resolver los problemas, es verdad, pero la sola escucha y orientarlas, apoyarlas, eso les baja muchísimo la ansiedad. Por otro lado, también hay que promover, como usted decía, el parto respetado o parto humanizado. Hay muchos trabajos ya que hemos ido avanzando acá en Colombia, sobre todo acá en Medellín. En otra oportunidad, de pronto podemos trabajar con la directora de la Clínica de la Mujer, donde se les está implementando el acompañamiento en el parto por su pareja. Esto les baja muchísimo la ansiedad, mejora el trabajo de parto, los resultados, el amamantamiento inmediato. Es mucho, el minuto de oro que es pues cuando nace el bebé y lo pegan acá y cortan el cordón, se está aplicando. Eso debe estar en la normatividad y que se esté aplicando en todas las instituciones que atienden parto. Preparar al personal de salud, porque se ha visto, por ejemplo, que hasta el tono de voz con el cual habla el personal de salud en la sala de partos influye. Puede parar un parto, un trabajo de parto que venía, pero si el médico está gritando y la enfermera también, entonces eso para el trabajo de parto. Yo creo que tenemos que hacer una educación conjunta, tanto como, o sea, para la materna, para su familia, invitar siempre al papá al acompañamiento prenatal. Ellas creen que no. Y salía uno a la sala de espera y ahí estaba el señor o el esposo. ¿Por qué no lo entró? Ah, es que él puede entrar, pero por supuesto. Y entraban felices. O sea, un papá que acompaña a una mamá y él está ahí porque él está esperando que lo llame. Él está esperando oír qué pasa con su bebé. Bueno, cosas como de este estilo son las que estamos haciendo. Sí, doctora, gracias por todas sus respuestas y sus comentarios, puesto que eso es lo que se está luchando por hacer en el país. Justamente el parto respetado, acompañado siempre por la persona que la madre escoge para que esté durante el trabajo de parto, que generalmente puede ser el esposo, el compañero de vida, puede ser una hermana, una amiga, la madre. Aquí se ha abierto la puerta para esto y en efecto estamos viendo todos esos cambios impactando no solo en la calidad de atención del parto, sino en la disminución de la morbimortalidad. Y esto es importante mencionarlo. Importante mencionarlo porque vemos que la génesis de las complicaciones puede comenzar en una cuestión que pueda perfectamente modificarse. De modo que hay saludos de hospitales también para usted y felicitaciones por su conferencia, de verdad muy interesante. Le agradecemos en nombre del instituto esta asistencia a esta ponencia tan bonita y de nuevo pues con gran carga científica. Agradecer a la Asociación de Psiquiatría por su colaboración tanto con profesionales tan distinguidos como usted. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Quiero agradecer también a la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, a la doctora Tirsa Merino que hizo el contacto. Bueno, a usted, a su hermana, a toda la gente que está aquí presente. Y bueno, cuando quieran puedo apoyar con lo que ustedes, pues con lo que humildemente tengo en experiencia, pero con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, y tengan todos buenas tardes. Están invitados a la próxima conferencia, siempre el día miércoles a la 1:30.